Bienvenidos a una nueva entrega de Con Toda Diversidad, un producto hecho por el Museo de Medios de Comunicación, la Dirección de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género, junto con nuestros amigos de la pantalla de Chaco TV, TV pública de la provincia de Chaco. Hoy, en la nueva entrega que vamos a brindar a ustedes, vamos a entrevistar a una gran compañera, a una amiga en lo particular. Tengo la suerte de poder haber transitado y seguir transitando, acompañando estos momentos que vive ella. Ella es locutora nacional desde junio del 2020, es directora de LR26, Radio Nacional Resistencia, y es militante de La Palabra. Así se presenta ella, y con ustedes y con nosotros, Silvia Villavicencio. Tenés otro nombre y apellido, pero esta es la más conocida. Bienvenida, sí. Silvia. ¿Cómo estás? Ay, Úrsula Sabarese. ¿Te gustó la introducción? Me encantó, claro, sí. Pero no tenés que leer mi apellido ni mi nombre, si ya sabes cómo somos. Bueno, sí, tengo María Silvia Villavicencio. ¿Y? Francini es el apellido de madre. Que hace poco me enteré Sí. que no llevaba doble Z. Parece ser que mi abuelo, enojado con mi bisabuelo, cuando mi bisabuelo se separa de su mamá, de la madre de mi abuelo, se enoja y entonces dice, bueno, yo me voy a diferenciar de vos. Entonces, además de negarle la palabra para siempre jamás, se puso una Z extra para diferenciarse de su padre. Hay que conocer un poco más de ¿Viste? la historia de María Silvia Villavicencio. Bueno, la verdad que para mí es tener el privilegio de poder entrevistar a una grande, a una locutora y una comunicadora de varios medios. ¿Y cómo te inicia esto a vos en el recorrido de la locución? Bueno, primero que somos compañeras, Úrsula, y yo siempre me pienso como una compañera de otras compañeras, de otros laburantes y laburantas en otros medios. Lo demás, viste, las categorías, digo, que se van haciendo respecto del trabajo de una, son cosas que se van poniendo por ahí desde los afectos, más que nada, pero me parece que es necesario hacer esa aclaración. Y yo empecé a trabajar muy en la radio, muy de casualidad, porque, por ejemplo, me llamaron un día y me dijeron, bueno, una colega de mi mamá, que era docente, dice, están buscando a alguien que haga noticias, que lea noticias en una radio en Barranqueras, en Radio del Puerto, una radio que ya no está, que en su momento alguien la había comprado para una campaña política, porque se estaba lanzando el entonces dueño de esa emisora a la gobernación de la provincia, y entonces, bueno, parece ser que había un linkeo ahí de los medios de comunicación y las campañas políticas. Bueno, fui, me presenté, y yo siempre digo, cargándome un poco, que sabía leer de corrido y que, bueno, y que tenía cierta soltura ante el micrófono, y quedé. Y entonces desde ahí quedé entonces como locutora, y después me fui profesionalizando, buscando capacitarme, tener las matrículas que te habilitan, ¿no? La competencia laboral. Pero eso fue así. Sí, podemos decir que caíste en la radio. Caí en la radio, no en la educación pública, sino caí en la radio. Y después de ahí comenzaste, como bien decías, a formarte en esta profesión. Claro, mucho después. En realidad, yo ya estudiaba comunicación social cuando arranqué ahí en Radio Infinita, que es la radio de la que te hablo. Creo que era 89, 90, más o menos en esa época. 88 egresé de la escuela secundaria. Y bueno, y eso, y me quedé ahí y una buena cantidad de años, y después durante todo este tiempo, todos estos años, fui transitando por otros lugares, por distintos lugares, por distintas emisoras. Afortunadamente eso te da también la chance de conocer cómo se trabaja en distintos medios, en los medios privados, ahora en un medio público, en este momento con otras características. Mi tarea, pero bueno, también es el medio público. Y sí me quedé, y me parece muy necesaria esta historia de la profesionalización, de tener, sobre todo porque las locutoras y los locutores necesitamos de un registro que es la matrícula habilitante, ¿no? Es diferente de la categoría del periodista,
El periodista no necesita para ejercer su tarea, sí para capacitarse, para hacer un laburo mejor, pero para ejercer la tarea no es necesaria la matrícula. Bueno, no, en el caso de la locución sí, y es imprescindible. Así que bueno, si fui por ella, se me dieron las posibilidades y bueno, y acá estamos. ¿Fuiste algún momento la voz en off de algún programa o siempre fue al aire? Qué buena pregunta para hacerme acordar. Sí, muy bien, Úrsula Savarese. ¿Sabes qué? No recuerdo si hice voz en off. Debe ser que sí en algún momento. ¿En algún spot? Sí, grabé algunos spots. No soy de la grabación. Tengo así como una reticencia. Me ha pasado de haber grabado algunas cosas, me pagaron y después eso no salió al aire. Y eso, en lo que refiere a la autoestima, te hace mella, ¿ves? Porque después entonces te preguntas, bueno, pero ¿qué es lo que no estuvo bien hecho? ¿Qué es lo que no le gustó al cliente? Claro. ¿Qué cosa? Y bueno, entonces desde ahí como que no hago muchas grabaciones. Tengo que estar muy cómoda para hacerlo. Y bueno, y no siempre se da. Exactamente. Bueno, en toda esta trayectoria que tenés en comunicación, en trabajo, no vamos a decir cuántos años, sí, podemos decir cuántos años. Y sí, mira, calculemos, entonces, si pensamos no, desde el 90 hasta acá. Saquen la cuenta ustedes. Son porque unos yo matemática 33 más o menos, ¿no? Sí, 33 años, ponele. ¿En algún momento, digamos, te marcó alguna entrevista? Si alguna vez te marcó alguna entrevista que te dejó como algo lindo y cuáles no. No digamos ni nombre, sino cuál entrevista vos te marcó y cuáles me hubiese no gustado hacer esta entrevista. Nunca tuve una entrevista que me dejase un sabor de boca amargo, mal sabor de boca, no. Sí es cierto que tuve muchas entrevistas que hubiera querido no hacer, pero porque no me gusta entrevistar. Yo soy locutora, ¿viste? Y las locutoras, si bien es cierto que no decimos la hora y la temperatura solamente, no nos dedicamos a la entrevista básicamente. Pero bueno, la tarea te demanda eso, ¿viste? Que somos como multitasking, que somos como todoterreno en los medios de comunicación y así como hacemos la tarea locutiva, también hacemos cierta tarea periodística y bueno, escribimos, desgrabamos los textos y subimos a alguna plataforma para una nota. Pero me pasa eso, que no podría decirte que alguna me haya disgustado. Y gustarme, sí, hay cosas muy lindas. Disfruté mucho de hacer una entrevista a Liliana López Foresi, por ejemplo, que para mí es una maestra, es la maestra. Mucho de mi deseo de hacer radio viene por ahí, viene por escucharla, viene de disfrutar, oírla, ¿no? Y no solo oírla decir o cómo decir, sino lo que decía, porque en el caso de Liliana, ella es locutora y periodista. Así que hablar con ella, sí, lo he disfrutado mucho. Pero además me pasa que con la gente con la que hablo o a la que hago una nota, cuando la respeto mucho, cuando sé que lo voy a disfrutar, también me genera, no sé si te pasa, como cierto nervio, ¿no? Como cierto temor, como cierta angustia. Es una cosa rara, porque claro, desde hacer una entrevista desde la admiración a veces es contraproducente también. Y bueno, y eso es lo que me va pasando, pero te hago el nombre de Liliana y puedo decirte que también me gustó hablar con Rubén Juárez, por ejemplo. Un tanguero. Bueno, con Rubén pasó algo muy particular porque yo trabajaba muy temprano, casi siempre trabajo temprano, muy en temprano, la mañana, sí, que es mi horario preferido, sí, 5:30 incluso, es mi horario preferido para trabajar. Y alguien me pautó la nota a las 8 de la mañana. Rubén Juárez, tanguero, bandoneonista, un capo, pero que no se despierta a las 8 de la mañana. Entonces cuando me dice, ¿qué hace, nena? Dice con esa voz potente, de aguardiente. Y bueno, fue un poco difícil al principio porque él estaba dormido y con mal humor, pero bueno, después fue muy permeable a lo que fuimos preguntándole. Pero bueno, esas cosas, viste, que pasan con la radio. Y después hay otras entrevistas que siempre son muy conmovedoras, las entrevistas con las mamás de las pibas que desaparecen o que asesinan.
Eso siempre me conmueve mucho. Parece que no, Ursu, que ya hiciste las mismas preguntas, ¿viste? Pero los dolores se repiten, lamentablemente. Aunque cada uno tiene una característica, los dolores se repiten. Así que ahí siempre tengo mucho cuidado también, ¿no? Porque no sabría decirte, esa sí que es una sensación agridulce, porque lo dulce está en poder darles la palabra para que se las oiga, lo necesario, lo imprescindible, y lo amargo está en el hecho que las lleva a tener que salir al aire pidiendo algo. Exactamente. Y bueno, esto que tiene que ver también con vos, en la militancia, esta militante de la palabra que pones en tu presentación, Sí. Te lleva a trabajar la comunicación desde el lugar de mujer feminista. No voy a decir que no sos feminista. Yo digo que no soy. Bien, no importa eso, vamos a dejar pasar, pero respetablemente, digamos, ¿cómo ves hoy, también en el rol defensora de la comunicación, en el rol que hoy estás como directora de LR26, Radio Nacional Resistencia, cómo ves los desafíos, cómo ves hoy los medios estatales y el rol fundamental de las mujeres y diversidades dentro de los medios? Bueno, cuando yo llegué a Radio Nacional Resistencia, ya no fui la primera mujer, afortunadamente, digo porque es necesario esto de que vaya notándose que es necesaria la presencia de las mujeres y de las diversidades y de las disidencias. Ahora, no solo eso, también hace falta la perspectiva en la tarea. No alcanza con que seamos, con que nuestra identidad, ¿no?, de género nos ponga en determinado lugar, sino que la perspectiva también es importante de tener. Sí, yo cuando llegué me encontré con eso, con que teníamos la posibilidad de hacer lo que hasta ese momento creíamos que todavía no estaba ocurriendo en los medios en general y en un medio público en particular, porque tiene otras responsabilidades el medio público respecto de los medios privados. El medio público es el medio de todos y todas, y eso hay que entenderlo desde ese lugar. No porque haya alguna cuestión de formalidades o de, encorsetamiento, todo lo contrario, es tratar de pensar en todos, todas y todes y de incluir a todas esas audiencias que están allí pendientes en este caso, de la radio pública. Y me parece muy necesario esto que te digo. Si no, a lo mejor estoy haciendo una valoración y estoy siendo injusta, teniendo cierto prejuicio, pero yo no sé si todos los hombres están en condiciones de proponer al aire, por ejemplo, un programa como Con Toda es Diversidad, que va por Radio Nacional. Les quiero contar también, no solamente aquí en esta pantalla, sino que también está en el aire de Nacional los martes, de 16 a 18. Esto va a la promo. ¿Cómo te lo vendí? Escucha. No, y entonces pensaba que no sé si todos están en condiciones, no por maldad, sino por formación, no por disgusto, sino por formación, porque bueno, para todos hay como una matriz patriarcal, una matriz que nos ha ido formando, y estamos tratando de salir de ese lugar. Así que con eso claro, es que fui tratando de abordar primero la relación con los compañeros y compañeras de la radio y después, bueno, esa convocatoria, la apertura para los espacios que hoy forman parte de nuestra grilla. Y esta evolución de la comunicación con las plataformas que hoy existen, digamos, ¿cómo es tu mirada? A mí me parece maravilloso. Yo creo que ¿Consumís muchas plataformas digitales? A ver, algunas. ¿Se dice consumir o se dice de otra forma? No, sí está bien consumir, sí. Sí, soy usuaria, sí. ¿Usuaria de plataformas digitales? Sí soy, pero la radio es mi primer consumo. Mi primer consumo es el de la radio. La tele sí, la tengo también ahí. De hecho, tengo una en casa que todavía no está instalada. Creo que hace 1 año y medio que está. Antes del Mundial, mira, bastante antes del Mundial. Pero la radio sí, la radio me resulta necesaria. Respecto de las plataformas, escucho radio en sus soportes digitales también. También escucho podcast
Me gustan, yo saludo todo eso, me parece genial. Ustedes, por ejemplo, hacen el programa y lo transmiten a través de YouTube, creo, y de otros espacios, me parece que de otras redes sociales. Para mí eso es impensado. Yo puedo verte y todos los otros programas y demás, pero en lo personal, para mí la radio todavía sigue siendo un espacio de resguardo, ¿no? Yo siempre quise hacer comunicación. Pensé que iba a ser comunicación escrita, pensé que iba a ser prensa gráfica. Y cuando salió la posibilidad de hacer radio, no pensé que me iba a sentir tan cómoda en eso que yo siempre caracterizo como un vientre materno. Para mí el estudio de radio es eso, me siento así cobijada en ese lugar. Ahora, con una camarita, yendo al YouTube o yendo a la otra plataforma o a alguna red social, me siento expuesta. Y para mí, entonces, desde el lugar de trabajadora, prefiero no usarlas. Ahora, como usuaria, sí, todo lo que quieras. Y me parece que es una posibilidad, que son herramientas que se les dan a las distintas audiencias, ¿no? Sí. Hay audiencias que prefieren verte allí, aunque sea en un estudio de radio, y otras que prefieren escucharte con la radio y las dos pilitas. Me reía porque en realidad también fue un debate y comparto esa conceptualidad de la comunicación en radio, digamos. Bueno, tuvimos pandemia, fuiste parte también de llevar adelante la radio pública en pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, de hacer radio cada uno desde su casa, ¿verdad? Claro, así fue. Cortito y al pie. Cortito y al pie. Porque después quiero conocer más de Silvia. Fue muy lindo, la verdad. Para mí fue muy lindo, digo, ¿no? Las compañeras seguramente habrán tenido algunas dificultades. Afortunadamente, Radio Nacional tiene unas plataformas, ya que hablamos de estas, se llama, en este momento no se me viene a la cabeza el nombre de la plataforma, que hace que cada una esté en su casa, pero se habilita ese programita que se instala en el teléfono celular, y desde allí el que sí tiene que ir, sí o sí, pobre santo, es el operador para poder hacer esas habilitaciones a cada uno de los micrófonos, pero suenan como si estuviesen sentadas en el estudio de radio. Así que en ese sentido fue grato volver a la presencialidad, fue un poquito más costoso para todos y todas, con los resguardos que tuvimos que tener en todos lados, pero fuimos muy cuidadosas y afortunadamente en nuestra radio nos contuvimos mucho durante la pandemia también. Vamos a la Villavicencio, humana, digamos, mujer, persona. ¿Cómo se encuentra María Silvia Villavicencio? Ay, qué cosa. Estoy un hoy, poco... digamos, ¿cómo te encontrás? ¿Cómo te ves? Me gusto, estoy cómoda conmigo. Estoy cómoda conmigo pensando en que no sé si es lo mejor todo, en términos laborales, en términos personales. Yo no sé si hago lo mejor, hago todo lo mejor que puedo. Y lo bueno también es que me siento a gusto con eso, porque hay gente que hace lo que puede, pero que no lo acepta, y entonces el límite siempre es otro, ¿viste? Y te genera como bastante frustración no alcanzar ese límite que una misma se autoimpone. Bueno, no es mi caso, yo estoy bastante cómoda conmigo, trabajo mucho en la aceptación, en el disfrute del hoy, y en tratar de que las cosas no me perturben tanto, las cosas del futuro no me perturben tanto. Con las del pasado no tengo complicaciones, ¿qué crees que te diga? Pero con las del futuro por ahí sí tengo más, tengo otro mambo. ¿Tenés también en tu vida cotidiana una persona que te acompaña desde otro lugar, digamos, que es Bruno? Sí. ¿No? ¿Qué te genera Bruno a vos y qué te gustaría decirle a Bruno hoy, vos a él? El perro vos sabés que en el último tiempo, Bruno, que es mi hijo, deja de ser un poco Bruno, y me pasa que es más el perro. El perro es mi amigo, es un cómplice, es una persona de la que yo aprendo todo el tiempo.
todo el tiempo, que me hace enojar, que hace enojar a la madre, que hace enojar a la compañera de laburo, con el que tenemos discusiones, al que a veces quiero matar y desheredar, por supuesto, sacarle mi apellido de abolengo que tiene, y todas esas cosas, pero yo nací con Bruno. Bruno me parió en lo que refiere a la militancia política. La militancia de la palabra para mí es una cosa, pero la militancia política es otra, y él es el que me fue explicando distintas situaciones que yo no veía, que yo no entendía, así que es mi gran compañero. La verdad es que yo espero que si él algún día tiene hijos, hijas, hijes, ojalá sepa que su madre, que su compañera, que su amiga se siente muy orgullosa de él y él pueda lograr también ese mismo vínculo, esa misma relación. Y muy lindo, muy lindo. ¿Y qué le dirías a María Silvia Villavicencio, niña? ¿Qué consejo le darías? Y supongo que le diría que no se preocupe, demasiado y que sepa que es una niña con mucha suerte, que es una niña muy amada, que sus papás esperaron mucho tiempo para concebirla, así que la pucha, ¿viste? 13 años. En 13 años de espera, si no hay amor acumulado ahí. Así que sepa que siempre fue muy amada y que en los años que seguirá teniendo la misma suerte. Así que se quede tranquila. ¿Tenés algo pendiente con la vida, Silvia? No sé si ¿Te pendiente. quedó algo pendiente de decir cosas a alguien? Ay, no. No, en ese sentido no. Viste, siempre a una le hubiera gustado querer decir más, hacer más. Pero en lo que refiere a deudas, a cuestiones pendientes, no, a mí me parece que lo dije todo y que no tengo ahí culpas mayores. También trabajé en eso. Hoy te puedo decir que no tengo culpas. Me preguntabas hace 5 años, hace 10 años, seguramente la respuesta pudo ser otra, o sería otra. Pero hoy no. Y estoy tranquila con esa conciencia. Y cosas pendientes, no sé, pero cosas por hacer sí todavía quedan. Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Entrevistar a Cristina te gustaría? Me moriría de terror, me comería los codos. Cuando vino Kicillof, tuvimos terminado el 2015, vino Kicillof y la verdad es que tuvimos la chance de entrevistarlo y me morí del susto y no hice la nota. Me morí del susto. Así que, sí, me encantaría, claro que me encantaría, pero primero tendría que haber una amansadora importante para los nervios, litros y litros de tilo. Bueno, la verdad que queda mucho por conocer de María Silvia Villavicencio. Esto es algo corto y creo que en este corto tiempo te abriste un montón para la gente y yo te agradezco un montón que te hayas permitido 30 minutos de tu vida para poder compartir con nosotros, con la producción, con la gente, con lo que van a ver este ciclo, de conocer a esa mujer que escuchan en la radio nacional o en otras radios que estuviste también, de conocer un poquito más de lo que siente y lo que es María Silvia Villavicencio. Así que muchas gracias por permitirnos y por permitirme también conocerte un poquito más y de hacer esta entrevista a una grande de la palabra y de la comunicación. Por favor, gracias a ustedes. Lo valoro un montón. La mía es una historia chiquita, pero son tantas historias chiquitas, la vida está llena de historias chiquitas y de eso se trata también, hacer estas construcciones colectivas. Así que muchas gracias. Y así pasó María Silvia Villavicencio, locutora nacional, y me quedo con esto, militante de la palabra. Con ustedes pasó Con Toda Diversidad y nos estamos encontrando en la próxima entrega cuando esa cámara se enciende y acá estemos y diga Con Toda Diversidad. Hasta la próxima.